Hoy en 678, elecciones primarias. Los rejuntados opositores dan pie a innumerables contradicciones. ¿Cuál es la trayectoria política de la esposa de De Narváez que se presenta en una de las listas? ¿Usted se ve como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No voy a ser gobernadora, no voy a entrar en política. Muevas. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No voy a entrar en política. Muevas. La política me interesa, pero no para tener un cargo. ¿Cuál es la trayectoria política de la esposa de Narváez que se presenta en una de las listas? Bueno, hasta donde yo sé es la esposa de Narváez. Esa es la trayectoria. Hasta donde yo sé, creo que fue modelo, ¿no? Sí, decían que era ex modelo. Rodríguez Sá también le abrió la lista a Cavallo, ¿no? Lo más polémico es candidato Domingo Cavallo en Córdoba por el partido de Rodríguez Sá. Cavallo es el pasado. Es el pasado. Es el pasado. La política que hizo Cavallo es la política que tenemos que cambiar. Entre Rodríguez Sá y Menem, ¿por quién votaría usted? No, es que yo no quiero optar entre los dos. Yo creo que hay que lograr en esta próxima elección una verdadera renovación. Y yo no creo que ninguno de los dos es renovación. Plaini, 2 en la lista de Narváez. Ayer 678 enganchó una buena. Plaini en 678 2010, diciendo, este señor de Narváez que no tiene ninguna experiencia en unidad básica, creo que no las conoce, y ahora ping, soy el 2. Genial. ¿Cuál es el tándem de Narváez que tiene que renovar? Omar Plaini. Está tan evidente y tan claro en estos dos países que todos estos sectores opositores, que incluso algunos se hacen llamar peronistas como este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. Este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. Los personajes del CEL Berman no están muy informados sobre la campaña. Ahora, el votante del PRO de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que votar? Bueno, vos tenés ahí dos... ¿En provincia de Buenos Aires? Bueno, sí. Creo que ha habido un acercamiento entre lo que es en la provincia de Jorge Macri, de algunos dirigentes de la provincia del PRO, que se han acercado a Massa. Por lo menos lo que yo me enteré anoche por ustedes. Las manifestaciones en Brasil y el reacomodamiento de la corpo brasileña. Comentarista brasileño muy importante de O Globo, que va a hablar primero contra los manifestantes. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de clase média não valem nem 20 centavos. 48 horas después, 2-3 días más tarde, advierten que la movida es muy interesante para poder ir contra el gobierno de Dilma Rousseff. Los medios de comunicación están muy confrontativos porque se viene también una ley de medios en Brasil. Y entonces el discurso es este. Os jovens terão nos dado uma lição. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Os jovens terão nos dado uma lição. Condenaron a reconocido populista de derecha. Succedevano a casa mia, l'ho già detto, erano molto semplici. Cene, ripeto, assolutamente eleganti, in cui non c'è stata nessuna situazione che fosse meno che corretta. Fue condenado hace minutos nada más Silvio Berlusconi a 7 años de prisión por abuso de poder y por corrupción de menores. Eso tiene que ver con que Rubi era menor de edad cuando participó de las, otra vez, entre comillas, fiestas de Silvio Berlusconi en su mansión en Milán. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de Cribles Notis 1. Jorgito Clarín reconoció que volvió a mentir. Pregunten el viernes pasado, entre las 11 y las 14, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿a dónde fue Amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo, salió con 2 bolsos, ok, uno lleva cosas cuando viaja,
2 bolsos. Y el viernes, entre las 11 y las 14. En directo del Senado de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación en estos momentos recibiendo en el Senado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchamos a Maduro. Aprovechar esta oportunidad con nuestros rectores, referentes de estos tiempos. Pregunten el viernes pasado, entre las 11 y las 14, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿a dónde fue Amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo. Que no pase como en otras épocas, que simplemente eran enseñaderos. Fue en el día y volvió. Raro, ¿no? Pero bueno, fue. Nosotros tratamos de chequear todo lo más que podemos. Y aún así a veces nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos yo prefiero decirlo. Últimamente nos jodían con lo de vudú. Nos equivocamos el día. 2. Crecimiento industrial. La actividad industrial creció 5%, lo anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, conforme a datos del mes de mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior. 3. El ingenio de los premios del establishment. Vuelven a nominar a la tanqueta para jugar al pluralismo. Periodístico, polémica esta va a ser. Calles Salvajes, periodismo para todos, Jorge Lanata, el 13678 por Canal 7. ¿Hace falta que diga? ¿Que digamos? Sí, hace falta. Sí, bueno, periodismo para todos creo que se lo va a llevar, obviamente. Sí, es el gran quiebre del año Andrea. pasado. La intuición y el corazón resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Se toma un cafecito 678, el programa que a diferencia de los que te jede, no es una lágrima. Cuando llueve se sale mucha la torta frita como el frío. Como hace como hoy, que sale la torta frita rápido. Diga los precios, si la gente se acerca y por ahí le empieza a comprar. Y las tortas fritas están a 2,50, las pastas bravas a 5, el café tenemos de 6, 7 y 8. Café tenemos de 6, 7 y 8. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bienvenidos aquí a 678. Está lleno de gente, el estudio lleno de voces que nos acompañan. Muchísimas gracias, amigos del panel, sobre todo al señor Dante Palma. Que no tenía ninguna necesidad. Sin necesidad el tipo ha venido a poner. Bien, porque soy un soldado. Muchísimas gracias. Hoy nos visita el señor Hernán Brienza, que es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, columnista en Tiempo Argentino, columnista en el programa Mañana Más con Lucho Galende, que lo tenemos que invitar un día de estos, Lucho. Sí, que tampoco tenía ninguna necesidad en venir. O sea que bueno, todos estamos... Me invitaron, vine. Con mucha ganas. Bueno, gracias Brienza por estar acá. Gracias por la invitación. Y antes de ir al informe, queríamos recordar a Laura Bonaparte, la madre de Luis Broste, nuestro compañero, madre de Plaza de Mayo. Bueno, lo va a hacer mejor que yo el señor Mosca. Bueno, hoy, este fin de semana, despedimos a un emblema de la lucha por los derechos humanos, por la memoria y la justicia. Laura Bonaparte es una personalidad del mundo científico, una psicoanalista destacada, una defensora de los derechos de género, un símbolo del heroísmo y de la tragedia, porque ella perdió a 3 de sus 5 hijos, un cuarto lo perdió por muerte natural apenas nació. 3 de sus hijos fueron desaparecidos en la época de la dictadura, con 2 de sus parejas, además de su compañero, y fue toda la vida una luchadora. Los que la conocen, que no es mi caso, dicen que era una persona que transmitía una alegría y un amor
muy contagioso, muy estremecedor. Y bueno, la tenemos que despedir con la sonrisa que ella tenía y con la esperanza con la que ella siempre abrigaba en épocas donde su causa ha empezado a triunfar. Es la mamá también de un gran amigo nuestro, creo que de todos nosotros, que es de Luis Brustein, así que a Luis le mandamos también un abrazo y saludamos, despedimos para siempre y por siempre con nosotros Laura Bonaparte. Gracias, Moca. Vamos entonces ahora sí al primer informe para ver cómo se cocinó el requecho de la oposición. Lo vemos. Elecciones primarias, los insólitos rejuntados opositores y los previsibles ataques de los medios hegemónicos. El grupo Clarín salió, como era más que obvio, a atacar el candidato del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. El argumento de la embestida es bastante flojo y da un poquito de vergüencita. ¿Qué pasa si hoy, no sé, vamos a hacer un poquito de ficción, eso corre por mi cuenta, digamos, pero sale de acá y Cristina llama al teléfono y decide que va a encabezar la lista del Frente para la Victoria? ¿Qué le contesta Martín Insaurralde? Yo me enamoré de este proyecto político por convicción y realmente hay muchas cosas para defender. Se ha logrado muchísimo, solo recorrer y acordarse cómo vivíamos en el 2001 y 2002 y cómo está hoy la gente. Entonces, todo eso que se consiguió, lo quiero defender en el lugar que me toque como militante de este proyecto político de la Argentina. Cristina finalmente se decidió por Martín Insaurralde, al que no lo putea porque nadie lo conoce. Ahora, vos te preguntás, ¿quién carajo es Insaurralde? Bueno, el 90% de la gente también se lo pregunta. Martín Insaurralde, que no lo conoce nadie. Finalmente Cristina opta por un candidato como Martín Insaurralde, que tiene esta particularidad, es una persona poco conocida. No sé, es que parece que Insaurralde, que es el intendente de Lomas, lo conocen menos que a Zulma Lobato en Broadway. Cristina Kirchner sabe que se tiene que poner la campaña al hombre porque Insaurralde no es conocido en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hace Insaurralde para levantar el desconocimiento que tiene en la opinión pública? Martín Insaurralde es el intendente de Almirante Brown. Martín Insaurralde es el intendente de Almirante Brown. Martín Insaurralde estaba ahí, perdido, con bajo perfil, no es muy conocido en la provincia, pero al ver todo lo que estaba pasando... Martín Insaurralde es de Lomas de Zamora, tiene razón. Recordemos que él tuvo un noviazgo con... Decía, ¿no? Sí, con la actriz Florencia Peña, y que algunos dicen que fue un noviazgo armado para hacerse conocido. Lo que pasa es que no lo conoce nadie. Yo sueño con terminar de hacer feliz a una ciudad, de transformar una ciudad que durante más de 29 años en esta vuelta a la democracia fue olvidada por dirigentes políticos que tuvieron un gran proyecto político. De lo personal y en lo colectivo a la ciudad de Lomas de Zamora le fue muy mal. Teníamos el 22% de agua potable, el 20% de cloaca, 3.000 calles de tierra, los centros comerciales destruidos. Nosotros estamos en el 95% de agua potable. Estoy hablando de esto, no estoy hablando de hace 30 años, Roberto. Yo asumí en el 28 de octubre del 2009. Los hegemónicos no discuten si Insaurralde gestionó bien o mal en Lomas de Zamora. Lo que supuestamente importa para ellos es si es famoso o no. Ese pensamiento superficial era reconocido hace unos meses por un publicista del PRO. El primer condicionante para poder triunfar frente al kirchnerismo es tener una figura con popularidad a nivel nacional. La segunda condición es credibilidad. Quien no sea conocido, quien no tenga popularidad a nivel país, no puede ser candidato. Quien no sea conocido, quien no tenga popularidad a nivel país, no puede ser candidato. Cuando nosotros hablamos de Ginóbili, ¿qué ventaja ha tenido Ginóbili? Claro, porque el conocido es su hermano, pero está en los Estados Unidos. Él tiene el apellido. Exactamente. Claro. Pero bueno, por esas circunstancias nosotros estamos buscando este tipo de referente político que la gente lo busca como un referente de su sociedad. Qué interesante. Que la verdad en el equipo tienen un Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo, Santilli. La verdad tienen un equipo impresionante. Pasemos a analizar al frente de Narvaísta. Su líder quedó extremadamente debilitado luego de la conformación de listas. Su estrategia es mostrarse como la única opción antikirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El único diario que le dio bola a la candidatura de De Narváez fue... el diario de Narváez. El cronista de hoy.
Cristina, De Narváez y Massa se lanzan a la caza de los decisivos votos bonaerenses. De Narváez intentará detenerla y consolidar su perfil antikirchnerista. Vos, hacedor de la portada del Cronista, sabés que Cristina no tendrá reelección. Claro, De Narváez intentará detenerla y consolidar su perfil antikirchnerista. Y el diario es de Narváez. Entonces, ¿cómo potenciás a tu candidato diciendo que va a luchar contra la reelección? Ahora lo entiendo. Tiene lógica periodística, en este caso, de posicionar a Francisco, que quedó bastante debilitado después del cierre de listas del sábado. De Narváez ahora se hace el sota con respecto a su intento de acercamiento a Massa, pero hace unas semanas se lo veía un tanto desesperado. Diputado De Narváez, ¿cómo le va? Buen día. Nosotros le vamos a poner un límite a la presidenta. ¿A usted le parece que Sergio Massa no representa eso? Es el caballo de Troya de Cristina. ¿Para qué? Para llevar una cantidad de diputados de una variedad muy amplia. A la hora que de Rivo se diga se vota esto, se vota aquello, la acompañen. Permítame, no sé qué cámara está. Esa. Con todo respeto, Sergio, si nos estás mirando, y ojalá que sí, si tomás la decisión, ojalá lo hagas, Dios quiera, en esta mesa tenés un lugar. Juntos en la provincia de Buenos Aires le ponemos el límite al gobierno. Damos vuelta a la página de la historia, entre todos comenzamos a construir el futuro. Acá no hay protagonismo, acá no hay vedetismo. Acá todos sumados en una mesa. Ojalá Sergio te decida. Pero usted negoció con Massa en un momento. Yo conversé con Massa y son dos cosas distintas. Bueno, está bien, pero conversaron la posibilidad de ir juntos. Esto Mire, es lo que digo. Conversamos la posibilidad de entender en qué lugar está cada uno. Si tomás la decisión, ojalá lo hagas, Dios quiera. En esta mesa tenés un lugar. El panorama desolador que vive quien compite por liderar el ranking de bostezos en el Congreso lo llevó a incorporar a su mujer en su equipo. Hay una cantidad impresionante de esposas. La más sorprendente creo que fue la de la pareja de Narváez, ¿no? Agustina Ayllón, que será candidata a diputada provincial por el partido de su marido. ¿Usted se ve como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No voy a ser gobernadora, no voy a entrar en política. Bueno, la política me interesa, pero no para tener un cargo. No voy a entrar en política. Bueno, la política me interesa, pero no para tener un cargo. No. ¿Cuál es la trayectoria política de la esposa de Narváez que se presenta en una de las listas? Bueno, hasta donde yo sé es la esposa de Narváez. Esa es la trayectoria. Hasta donde yo sé, creo que fue modelo, ¿no? No. Sí, decían que era exmodelo. Que Omar Plaini de la CGT ahora sea de narváista sorprendió a varios por obvias razones. Ayer la tanqueta daba cuenta de la contundente contradicción existente en esta nueva alianza. Plaini, 2 en la lista de Narváez. Ayer 678 enganchó una buena. Plaini en 678 2010, diciendo, este señor de Narváez que no tiene ninguna experiencia en unidad básica, creo que no las conoce, y ahora ping, soy el 2. Genial. ¿Cuál es el tándem de Narváez que tiene que renovar Omar Plaini? Está tan evidente y tan claro estos dos países que todos estos sectores opositores, que incluso algunos se hacen llamar peronistas como este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. Este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. Por primera vez no entiendo lo que pasa. Bueno, a ver, Brienza, ¿cómo ve el armado opositor? No, hay muchas cosas interesantes para analizar de cómo cerraron las PASO el sábado, ¿no? Fundamentalmente que, para mi modo de entender las cosas, hay dos grandes perdedores, ¿no? Uno es Mauricio Macri, que no puede presentar lista ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, y el segundo es Francisco de Narváez, que va a ver mermada su cantidad de votos, no solamente del 2009, que fue su mejor elección, sino creo también la del 2011. Creo que la candidatura de Plaini como número 2 en la lista de Narváez da un poquito de impresión, ¿no? Digamos, porque demuestra cómo todo hombre que ha estado dentro del kirchnerismo y que ha salido del kirchnerismo y ha corrido al kirchnerismo por izquierda termina en la masa absoluta de las derechas, como es de Narváez. No es una lista policlasista esa, sino que es una lista de un señor que tiene dinero para jugar a la política y que decidió de alguna manera hacer una alianza con
lo que en algún momento fueron dos protagonistas del movimiento obrero organizado importantes, ¿no? Incluso dentro de lo que era el espacio kirchnerista. Eso por el lado de Narváez, que yo creo que va a ser una magra elección, me animo a decirlo, en la provincia de Buenos Aires. Después hay otros enlaces extraños, ¿no? Los enlaces que se hacen en el autollamado progresismo en la ciudad de Buenos Aires son muy extraños, ¿no? Solanas, Carrió. Es interesante cómo el ministro de Economía que propuso la 125 va con sectores que estuvieron en contra de la 125 y que marcharon con el campo a favor de las organizaciones rurales, como era la mesa de enlace, ¿no? ¿Cómo se explica que Terraño y Lustó vayan juntos en una misma lista, teniendo en cuenta que los separó una mirada muy tajante de lo que es la política y la sociedad en la Argentina, que es si dirige la batuta la sociedad rural, que es una corporación, o el sector político, la clase política, ¿no? Después creo que hay otras cosas para analizar, ¿no? El banquete que dio TN el sábado a la noche, donde sectores que yo respeto mucho su militancia, como es la izquierda y el trotskismo, se sentaron en un banquete que no deberían haberse sentado, digo, por respeto incluso a sus luchas y por respeto a la construcción purista que hacen de su propio lugar en la política, ¿no? Digo, no puede ser muy purista si después al primer silbato o al primer silbido de Mañeto te sentás en TN a buscar cámara, ¿no? Porque es complicado este escenario que es, y está planteado en el informe, que es ganan los famosos, no ganan los políticos. Entonces, para hacer política tenés que ser relativamente famoso. Y eso a mí me parece que hay un problema. Un problema que además lo sume a Massa en una problemática, ¿no? Que uno está tentado a creer que hay una maldad allí en la construcción de Massa como candidato, pero vamos a darle... vamos a darle el visto bueno. Massa no es un candidato de... No es un tipo que vaya yo creo que no, parece. Yo creo que un candidato que pone... No es un tipo que vaya a TN todo el tiempo. No, pero un candidato que... hay que ver cómo construye. Yo creo que Massa es algo que hay que analizarlo en función de los próximos 2 años. Es decir, si se va a definir como proyecto Massa presidente, evidentemente va a ser un modelo alternativo al kirchnerismo. Si solamente se tratan de estas elecciones y después resulta Massa gobernador, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero ahí hay también alguna cuestión compleja, ¿no? La periodista que es representante en TN de los jubilados, Fabián Gianola, que es un tipo que tengo entendido, no lo conozco personalmente, pero tengo entendido que siempre tuvo conocimiento de la política en términos teóricos como cualquier ciudadano, digo, pero también apuestan a la cara, no apuestan a la idea, ¿no? Y en ese sentido me parece que el kirchnerismo sigue primero diciendo 2 cosas. Uno, Insaurralde no lo conoce nadie, pero es gestión en el corazón del conurbano bonaerense, que es Loma de Zamora. Loma de Zamora era el espacio donde gobernaba otro ignoto intendente que fue Eduardo Duhalde, que fue vicepresidente, que fue presidente, que todos sabemos lo que fue Eduardo Duhalde. Por eso yo no diría que el bajo conocimiento de Insaurralde es algo en contra de Insaurralde. Más bien diría que lo que está apostando el kirchnerismo allí es a una figura joven, una figura con gestión. En algún punto se parecen a la lógica de Massa, que él se propone como una figura joven con gestión. En esto se parecerían. Después lo que hay que ver es el programa político y la cuestión ideológica. Y ahí hay algo raro, ¿no? Yo el otro día, el jueves pasado, charlamos en Radio Nacional con Darío Justosi, el intendente del Almirante Brown, no de Loma de Zamora, digo, para la gente de TN, un intendente con el cual yo he dado charlas y he conversado, hemos cenado juntos alguna vez, y él fue muy tajante. Digo, yo vengo de intransigencia y movilización, no puedo cerrar una lista con alguien que viene de la UCD, dice, ¿no? Hablando de Sergio Massa, y juró y rejuramentó que no iba a ir juntos en la misma lista, ¿no? Y intransigencia y movilización, recordemos, no quiero hacer macarteo, pero intransigencia y movilización era la agrupación que había creado Leonidas Sadi y que había había dado contención a a una gran camada de militantes montoneros que venían después de la dictadura, ¿no? Un hombre que venía de la izquierda peronista, con un hombre
que parece que es la derecha peronista, por llamarlo de alguna manera, o la izquierda de la UCD, vaya uno a saber qué, pero ahí hay definiciones para trabajar, definiciones para arreglar, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo empezás la carrera si vos dijiste el jueves que no ibas a hacer algo que el sábado hiciste? Es complicado, digo, y yo no quiero ensañarme con Giustosi, pero digo, es extraña la forma en que hacés política si empezás mintiendo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esos armados son complicados y en algún punto si uno sacara al kirchnerismo en esto que dice Ricardo Foster, que celebro mucho su candidatura porque es la posibilidad de que un intelectual alguna vez llegue a un puesto político y pueda hacer política, un intelectual puro me refiero, ¿no? No estoy diciendo que los políticos no sean intelectuales, pero si vos sacás al kirchnerismo y dejás la política sin el kirchnerismo, se parece mucho a una política desgastada, a una política sin magia, a una política sin épica, a una política que no tiene capacidad de transformación, sino apenas de gerenciamiento de los grupos económicos que están presentes ya en la Argentina, ¿no? No sé qué diferencia a la política sin el kirchnerismo de la alianza de la Rúa y el menemismo o el dualdismo, ¿no? Yo no veo ahí algo novedoso, aun cuando la presencia de Massa, que va a jugar a ser el Capriles, a decir que el límite es la reelección, pero que recupera muchas cosas del kirchnerismo, va a ser novedoso en el discurso mediático para las próximas elecciones, ¿no? A ver, Moca, que se sale de la vaina, sálgase de la vaina. No, ¿Me va a pelear, Moca? Más bien estaba pensando, no. A mí me parece que el cierre de las internas tiene una lectura, el cierre de las listas tiene una lectura muy clara y principal, que es que la batalla por la sucesión se va a librar en el territorio peronista, frente para la victoria, digamos, el aislamiento de Macri en la ciudad de Buenos Aires y toda la energía puesta en la interna en la provincia de Buenos Aires. Si uno lee las dos editoriales de La Nación y Clarín del domingo, las de Van der Koy y las de Morales Solá, parecen escritas por la misma persona, digamos, a cuatro manos, porque en todas hay extorsión kirchnerista, hay heroísmo de Massa, hay traición y cobardía de Scioli. El relato es exactamente el mismo. Entonces, a mí me parece que el armado de Massa... A ver, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es Insaurralde. El resto no es kirchnerismo. Puede ocasionalmente lo de Massa generar una disminución del caudal de Narváez, en eso puede ser relativamente funcional, pero Massa no es un personaje aislado, no es una variante tibia y moderada del kirchnerismo, y además, más allá de lo que sea Massa, hay una dinámica en la política argentina. Si todas las personas que han cruzado el Rubicón, Alberto Fernández, Hugo Moyano, por nombrar a dos, empiezan con la idea de que son críticos de algunos aspectos, pero valoran la asignación universal, valoran los cambios. La propia dinámica, eso lo dicen al mediodía y a la noche están en a dos voces, ¿no? Y en a dos voces, por ejemplo, Moyano anuncia un paro guión sabotaje contra el combustible en Argentina. A mí me parece que no hay lugar para una variante intermedia, moderada y crítica, porque la idea de decir, yo estoy de acuerdo con esto y con lo otro, con las conquistas, pero no estoy de acuerdo con los conflictos y quiero una Argentina sin conflictos, es una idea vacía porque se niega a sí misma. No hay conquista sin conflicto. Esa propuesta de Massa, con todo respeto por lo que puede decir Darío, que yo también tengo una relación quizás no tan intensa, pero lo conozco, estoy seguro que el tipo tiene buena intención de hacer algo que pueda aportar renovación. Las intenciones yo no las discuto. Pero yo no niego que ideológicamente Sergio Massa sea una unidad de negocio dentro de la política. Lo que no le niego tampoco es la posibilidad de tener inteligencia política, que son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que ideológicamente Massa es un hombre de la centro-derecha, no creo que sea... Pero no solo eso, lo que yo digo es que puede ser inteligente políticamente. Massa, porque Scioli tampoco es un hombre de la izquierda ni un peronista avanzado. No. Acá estamos hablando de luchas posicionales. La posición que adoptó Massa lo lleva directamente, salvo que ocurran cosas que hasta ahora no ocurrieron desde el 2003 hasta acá, que un hombre que rompe con el kirchnerismo pueda mantenerse en una posición popular y avanzada. Hasta ahora no hay ningún caso, yo no conozco ningún caso. Un elemento que yo quisiera agregar a lo que están diciendo, y es que toda la semana pasada y las últimas 2 semanas
sobre todo Clarín y La Nación, lo han venido construyendo a Massa como la posibilidad del hombre que no va a entrar en el juego de lo binario. Ese es el punto. Bueno, sí. Pero justamente han sido ellos, La Nación y Clarín, quienes domingo y lunes, lo que han hecho con Massa es decir, es el hombre que va a enfrentar al kirchnerismo. O sea, son el salvavidas de plomo. Me parece que Massa, vamos a decir así, jugó con La Nación y con Clarín hasta el sábado a la noche y el domingo a la mañana, esos dos diarios que le decían animate porque vos sos el centro de este conflicto, lo que hicieron fue tirarlo. En la tapa del domingo Clarín hizo eso. Es decir, me parece que ahí hay un problema incluso de sacadez, digamos, de locura, que excede a los dirigentes que se quieren presentar, que son estos dos dirigentes que no tienen un Capriles. Entonces desespera estos dos dirigentes mediáticos, digamos, que no y buscan que Massa sea esa cosa anti-furiosa, y pareciera como que los propios dirigentes quieren no serlo, digamos. Hay una disputa más fuerte todavía. Vamos a ver la segunda parte del informe y después seguimos debatiendo sobre esto. Avanti. Elecciones primarias. Los chispazos entre Carrió y su ex discípulo. Las firmes convicciones del PRO y el rejuntado derechoso en Córdoba. Empecemos distendiéndonos un poquito con las ya clásicas declaraciones de amor entre Grondona y Carrió. Elisa, buenas noches. Buenas noches. Muy mona está, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Se lo digo, después me retan en casa, pero en fin. No, nunca. Elisa Carrió, buenas noches. Ah, buenas noches. Se ha venido espléndida, ¿eh? Estoy espléndida, sí. Sí. Mi mujer me dice a veces que ella sospecha que yo en algún momento tenía un enamoramiento de usted. No. No, ¿no? No, es un enamoramiento permitido por su esposa. Claro. Bueno, retomando el camino de la seriedad, Carrió, sobreactuando un poquito, se mostró muy dolida por la partida de Adrián Pérez de su partido. Lo único que puedo decir, a nosotros nos proscribieron en la provincia de Buenos Aires. Me proscribieron a mí. Lo hicieron los miembros de mi propio partido en la provincia de Buenos Aires, especialmente Adrián Pérez, que terminó con Massa, de modo tal que Adrián funcionó, fue absolutamente funcional a lo que quería el establishment. ¿Cuál es la clave, la figura clave de esa lista donde el establishment se metió en la interna del PJ? De Mendiguren. De Mendiguren quebró a Adrián Pérez, es decir, se lo llevaron a Adrián Pérez, un chico que me costó formar años hasta que lo quebraron. Los educadores del establishment. Ustedes no saben lo que yo veía el año pasado, que me lo llevaban. ¿Me lo llevaban a dónde? A la nada. Años de formación en el esfuerzo y en la ética, para que prime la ambición. Estamos en comunicación con Adrián Pérez, que va al séptimo en la lista del Frente Renovador, de la lista de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. La verdad que cuando te vi en esa lista, a mí me sorprendió también a tus compañeros de la coalición. ¿Qué tenés vos para responder y cómo explicás de alguna manera este paso? Ellos sabían que estaba la posibilidad y yo a la mañana les presenté la renuncia, por eso me parece que a veces estas cosas como un juego político para ver quién queda posicionado de qué forma. Se metieron todos en lo peor, en la suciedad devastadora. ¿Qué van a hacer cuando yo miro ese conurbano, lo que hicieron? Pero lo manejan desde la televisión. Pobre ese pueblo. Es evidente que las internas en ese partido existen luego de los espantosos resultados conseguidos en el 2011. Nosotros, recién decía, perdimos el voto progresista. En realidad perdimos el voto progresista, que no era progresista, perdimos el voto. Pero en realidad nosotros lo que sí es cierto es que terminó la elección y la verdad es que también la propia Carrió dijo, bueno, yo doy un paso al costado y dejo que la dirigencia que viene conmigo hace muchos años empiece la nueva etapa. Y los que venimos hace algún tiempo, efectivamente somos generacionalmente mucho más jóvenes y somos los que tendremos que hacernos cargo de reconstruir el partido. Vuelve, dice Carrió, quiero jugar de nuevo. No, mire, el equipo está armado, usted ya se retiró, no importa, quiero jugar de nuevo. ¿Qué haces ante esa posible situación? A ver, lo que creo es que nosotros hemos asumido un compromiso que tiene que ver con ser la conducción del partido y fijar los lineamientos de acción del partido. En el programa del doctor Grondona también estuvieron dos fuertes personajes del PRO. Dio la sensación que los muchachos no saben bien a quién tiene que apoyar el PRO en la provincia. Bueno, acá tenemos en este bloque a dos personajes que están en el mismo espacio político, el PRO,
pero son diferentes, ¿no? Uno es rabino, el otro se hizo como humorista. ¿Hay una conexión entre el humor y los rabinos? Y bueno, ahí hay mucho de conexión. Sí, Miguel justamente... Hacemos el bien, que es importante, ¿no? Ahora, el votante del PRO de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que votar? Bueno, vos tenés ahí dos... ¿En provincia de Buenos Aires? Bueno, sí. Creo que ha habido un acercamiento entre lo que es en la provincia de Jorge Macri, de algunos dirigentes de la provincia del PRO, que se han acercado a Massa. Por lo menos lo que yo me enteré anoche por ustedes. Así que calculo que va a haber un acompañamiento del votante PRO hacia lo que es la candidatura de Massa. Otros lo harán por De Narváez, que creo que también en su momento también estuvo ligado al PRO. Se ve que la palabra convicción en el diccionario PRO no tiene un lugar privilegiado. ¿Por qué con el PRO? Bueno, aquella vuelta cuando vengo, Mauricio de 5 o 6 años me dice, dejate jugar en la cancha chica, vení a jugar a la cancha grande. Y bueno, empezamos a trabajar, el radicalismo no me iba a dar espacio, a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. Y estamos trabajando bien. ¿Cómo fue que se te escapó Miguel del Cel? Miguel del Cel, mirá, había una película francesa que era de un tipo que tenía inquietudes y como los máquinas no lo aceptaron, se metió en la juventud hitleriana. Miguel era un tipo muy peronista y muy amigo de Daniel Scioli. Como Daniel Scioli no se le escapó de alguna manera presentarlo, lo llamó Macri y se fue con Macri. Pero tiene que ver no con ninguna convicción, sino con ¿qué? No, tiene que ver con un tipo que tenía inquietudes de estar en algún lado y se fue con cualquiera que le dio una oportunidad, digamos. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. No son pocos los personajes que se están sumando a estas elecciones que no se los conoce precisamente por una militancia social. Finalmente se conocieron los nombres de los candidatos. El principal, en este caso, referente de esa corriente de desconcierto es Sergio Massa. Y armó una suerte de fuerza política integrada por gente ligada al aparato del Partido Justicialista y también en base a figuras ciertamente ligadas al mundo de los medios, como es el caso de Fabián Gianola. ¿Por qué pone a Fabián Gianola? Me da muy menemista. Sí, bueno, pero... Es menemista para mí el hecho de poner gente famosa que no tenga ninguna ligación con la política. ¿Qué sabe de política? Puedo decir que no es como Gianola, Miguel del Cel, Mirta que sí Tundi. sabe. Sí, totalmente. Es que es menemista. Se llama Miguel del Cel. Para mí no está capacitado para ser gobernador. Pasemos a Córdoba. Impacta pensar en el retorno a la política de un trabajador intenso en el vaciamiento del país como Cavallo. Rodríguez Sá también le abrió la lista a Cavallo, ¿no? Lo más polémico es candidato Domingo Cavallo en Córdoba por el partido de Rodríguez Sá. ¿Y a Cavallo? ¿Qué? Está pensando en lo de Cavallo ahora. Está ganando tiempo. Cavallo es el pasado. Es el pasado. La política que hizo Cavallo es la política que tenemos que cambiar. Entre Rodríguez Sá y Menem, ¿por quién votaría usted? No, es que yo no quiero optar entre los dos. Yo creo que hay que lograr en esta próxima elección una verdadera renovación. Y yo no creo que ninguno de los dos es renovación. ¿A Cavallo lo llevaría? Tampoco. ¿Por qué no? Porque Cavallo cumplió una etapa y en su segunda etapa fracasó. ¿Qué lo trae por Córdoba nuevamente y a la arena política como candidato a legislador por nuestra provincia, doctor? Acepté un ofrecimiento del partido que crearon los Rodríguez Sá y ellos me ofrecieron ser el candidato a primer diputado y bueno, no tenía otra alternativa y como yo estaba decidido a lanzarme, acepté esta oportunidad. Acepté esta oportunidad. No es la primera vez que Rodríguez Sá se alía con un representante del neoliberalismo. ¿Recuerdan su intento de unión con Menem hace varios años? La Argentina de la década del 90 que hoy se critica era la Argentina que estaba inserta en el mundo. De cualquier manera, está claro que pese a todo, todas las críticas que se puedan formar, estábamos mejor. Doctor Menem, usted es responsable de la pobreza,
de la miseria, de la desocupación en la Argentina. Pese a todo, todas las críticas que se puedan formar, estamos mejor. ¿Acaba de hablar su sucesor? Puede ser, ¿por qué no? Da lástima. Me da lástima por lo mentiroso, por lo hipócrita, por lo cínico. El responsable de que Argentina se haya descolgado del mundo tiene nombre y apellido, Rodríguez Sá. Nosotros nos planteamos primero con el doctor Menem, mi amigo y compañero. ¿Tiene miedo que lo maten? Yo no tengo miedo, pero que son capaces, son capaces. Pero eso no me lo pregunta a mí, hay que preguntarle a Duhalde y a Menem. ¿Que ellos lo matarían? Pregúntale a Duhalde y a Menem. El doctor Menem, mi amigo y compañero. Bueno, gente que es feliz con lo que tiene. Sí. Cuánta cosa vieja, ¿no? Cuánta cosa realmente vieja, porque incluso yo lo escuchaba a Andy decir que famoso le daba menemista. Es curioso que tantos años después sigamos diciendo que suena menemista cuando es directamente, ayornadamente pro. Claro. Esa modalidad que está presente también en la lista de Massa, porque por algo está Mirta Tundis, por algo está Yanola, es como me da la impresión que es como un cóctel con una pincelada de eso que parece indispensable para que después en la televisión no digan que hay gente desconocida. A mí me llamaba la atención el informe anterior, esa primera repentina descalificación a Insaurralde, que era alguien que no lo conoce nadie, siendo el candidato del kirchnerismo, que es una fuerza política que empezó con un tipo que no conocía a nadie y que sacó el 22% de los votos. Quiero decir, eso no es ningún obstáculo, que no lo conozca nadie, porque lo que interesa de la política para el kirchnerismo no está donde ellos quieren que esté, que es sentado con ellos en la mesa sobándolos. Y por otro lado, lo que se ve, va a ser muy interesante también ver a partir de ahora cómo se articula ese discurso de Massa. Me da la sensación de que Adrián Pérez va a tener un rol mucho más interesante y protagónico probablemente que el que haya tenido con Carrió, que la va a pasar mejor, me parece, Adrián Pérez con Massa, pero es indispensable empezar a escucharlo, ver cómo se articula ese discurso y ver también todas aquellas cosas que vaya enumerando y que vaya aceptando, que se muestre proclive a no deshacer caminos que no quiere desandar, que vaya diciendo cómo no los va a desandar, dando qué peleas, porque ya estamos grandes, ya sabemos, como decía Edgardo, que las conquistas no vienen sin pelea. ¿Qué dice Lorenzo? No, es interesante lo que dice Sandra, porque cuando Massa tenga que definir algo para un lado o para el otro, va a perder la mitad del electorado o parte del electorado que tenga, y eso va a ser muy divertido. Yo creo es muy divertida la política, es muy divertida, sí, la verdad que sí. No, yo creo que es interesante en este análisis, en este informe se vio algo muy interesante que tiene que ver con el corazón de la cuestión en la Argentina, que es la defensa de la política. Y creo que uno puede encontrar en el kirchnerismo, la oposición puede encontrar en el kirchnerismo contradicciones, zonas oscuras, lo que quieran, pero no le puede negar que en el centro de la construcción política del kirchnerismo está justamente la política, ¿no? La política como construcción de poder, pero también como construcción de gestión y como punto en algún punto también de servicio, ¿no? Y lo digo en este sentido. Imaginemos un debate en diputados donde se toque un tema delicadísimo como es la ley de aborto en la Argentina. ¿Qué va a hacer del CEL? Digamos, ¿qué va a hacer? Chistes. Claro, ¿no? Y ese ninguneo de la política como profesión, como profesional de la política, es un ninguneo peligroso, porque es un ninguneo que lleva a la destrucción de la democracia, a la destrucción del debate, a la construcción de pensamientos automáticos en función de lo que digan encuestas televisivas o encuestas en internet. Y yo creo que los argentinos tenemos que tratar de pensar en este momento en defender la política y en defender ciertas coherencias y ciertas continuidades, ¿no?
Pero también es una movida de restauración, me imagino, ¿no, Moca? No sé. A mí me parece esto que del pasado, lo de antes, como decía Sandra, o sea, el menemismo es el PRO. Bueno, pero el informe muestra un tajo que vamos a tener en esta elección, no en el 2015, porque esta va a ser la semifinal, digamos. Es el regreso a la política como vodevil y como espectáculo televisivo, donde no se sabe quién se junta con quién ni por qué, o la política alrededor de un eje, de un problema político que hay que resolver. Digamos, si no se define, si el problema de la puja democracia versus corporaciones es un invento absurdo, habrá que demostrarlo por medio del voto. Yo sigo creyendo que ese es el problema político. Y yo creo que en la elección se discute si existe ese problema político, si existe el justificativo para la tensión política de estos 10 años, o la tensión política de estos 10 años fue un juego diabólico de un grupo de santacruceños que vino al país a armar despelote. Me parece que estamos hablando de eso. Y del otro lado, no hay respuestas orgánicas, pero sí hay una política de construcción de marketing político que puede darnos disgustos. Y eso nosotros no podemos bajar mínimamente la bandera. Yo creo que la lista de Massa no es una lista más o menos, de algunos sí, algunos no. Tiene como construcción, como perfil, la política, lo que en los 90 se llamaba la nueva política, lo que Menem bautizó como nueva política cuando lo fue a buscar a Reutemann, a Palito Ortega y al soldado Chamamé. A algunos le fue mejor y a otros le fue peor. Los que elaboraban algo. Y después estaban los técnicos que realmente estudiaban en común con la Embajada de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, lo que había que hacer y decir efectivamente en política. Eso Y lo fue a buscar a Scioli. Y lo fue a buscar a Scioli, efectivamente. Y Scioli tuvo las figuras populares son utilizadas por la mayoría de los políticos. Incluso el kirchnerismo utilizó figuras del espectáculo para hacer política. Algunas de ellas con mayor suerte o menor suerte. El problema es dónde pones el acento. Es dónde pones la construcción. Si la construcción la pones solamente en la figura porque es una figura que no tiene contenido, o la pones en una figura que tiene contenido. Pero Hernán, acompañado con una gestión política. Lo que estamos viendo acá no es gente que viene del espectáculo, hay gente que viene del espectáculo que tiene un excelente nivel político. Acá lo que estamos viendo es gente que viene del espectáculo y no sabe cómo se armó la lista de su partido la noche anterior. Yo no estoy hablando, no estoy estableciendo una capitis diminutio sobre el tipo que viene ni del espectáculo, ni del automovilismo, ni del fútbol. Estoy diciendo, la política, creo que alguien mencionó la idea de la política, la política es una profesión, es una dedicación, es un saber, es una praxis, no es un invento de medianoche donde te dicen, ¿querés ir de tercero en la lista? Y vos decís, bueno, ¿qué hay que hacer? Me parece que ahí hay un parteaguas. O ir con el que te llama, que era lo que hoy vimos. Sí, si no me dejan acá, voy por el otro lado. Entró acá, Cintia, perdón. Bueno, después te doy. No, que quería decir simplemente que me parece que la diversidad se ve en todos los espacios. El kirchnerismo también es amplísimamente diverso. Me parece que la cuestión es quién conduce, cuál es el proyecto. Ahí es donde uno ve, porque quiero decir, esto, acá vos dijiste lo de Scioli. Bueno, Scioli, por lo menos yo apostaba hasta el sábado a la noche que iba a hacer una jugada, hizo otra cosa. Entonces, digo, Scioli está ahí con Insaurralde en esta lista, pero el problema es que la cuestión acá es que conduce una persona que se llama Cristina Fernández. Entonces me parece que la cuestión es quién conduce el proyecto, creo yo, ¿no? Como que ahí es donde uno ve... Pero yo creo que el perfil de los cuadros es muy diferente. En términos generales, yo no digo que no haya excepciones, pero yo veo los candidatos del kirchnerismo, vengan de donde vengan, el relato político... Es una comunidad político-cultural el kirchnerismo. El resto de la gente le da... Un día está con Rodríguez Sá, el otro día está con Carrió, el otro día con Massa y no sabe bien ni qué ni por qué. Yo creo que por supuesto, es la conducción y es el proyecto, pero el proyecto también cultiva determinado tipo de cuadros, determinado tipo de dirigentes, ¿no? ¿Cintia? Yo creo que se están visibilizando ideas políticas obligatoriamente, porque tienen que salir a mostrar qué tienen para ofrecer. Eso me parece interesante. También me parece interesante el conflicto alrededor de la política. La política es conflicto y eso está bien. Ahora, vos hablabas, por ejemplo, de las propuestas tan contrastantes, ¿no? Por ejemplo, recordemos que estamos hablando de elecciones legislativas. Entonces, un Lustó con el radicalismo 125 y contra 125 en un mismo entramado. Es un buen ejercicio ese. Yo estaba pensando, forzando la memoria, estaba pensando en YPF. Donda con Prat Gay. Prat Gay vota
en contra de la nacionalización de YPF y Donda a favor, y están juntos. ¿Qué va a pasar cuando estén dentro del Congreso? ¿Cómo van a decidir sus votos? ¿Se van a dividir dentro del Congreso? ¿Van a jugar diferente? Con respecto a Massa, yo... Vos sos mala también. No, Erika, no. Cintia. La política es conflicto, Hernán, hagámonos cargo de ese conflicto. Massa representa preguntas. Massa es por ahora un interrogante. Yo coincido con Mariana en que hay una... No es un interrogante. Para mí sí, Barra. Para mí Massa todavía no se sabe bien cuál es la idea. Él hace sus declaraciones postulándose en contra de la reelección y por otro lado tira gestos, guiños, hablando de la justicia en sintonía con lo que dijo la presidenta. Campaña se sigue sosteniendo que Néstor Kirchner era un perverso y no sé cuántas cosas. Monstruo y un psicópata. ¿Qué guiño tiró? Yo me lo perdí. ¿Qué guiño tiró fuerte y con contenido a favor del proyecto político kirchnerista? Por ahí no me lo perdí. No dije que un guiño fuerte. No, pero vos dijiste algo que no te alcancé a oír. Por un lado habló en contra de que se postule en contra de la reelección y por otro lado hizo declaraciones de que sobre los jueces, la justicia, que la gente no conoce a los fiscales, en sintonía con las declaraciones de Cristina con respecto a la justicia. Y además lo están presionando los medios, claramente. Si vos escuchabas los titulares, como decía Mariana, de los diarios, o el monólogo de la Nata el domingo, de alguna manera le pide a Massa definiciones. Y Massa sabe manejarse con los medios. Esto no es una novedad. Él habla con los dueños de los medios. De hecho, todavía no hizo declaraciones post cierre de listas, salvo las gráficas del fin de semana, y mañana creo que decidió empezar su round periodístico con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. O sea, es un jugador... Qué buen debut, que no dice nada, ¿no? De Massa, el debut. Por eso digo, entonces me parece que ahí están los interrogantes que presenta esta campaña, y me parece muy interesante. Y claramente, con respecto a Insaurralde, es Cristina la jefa de campaña, lo decía ayer Roberto Caballero, me parece clara, Massa juega, Cristina también. Dante, ¿qué le parece? Cuando veía a Cavallo pensaba que hay candidatos que más que cargos buscan fueros. Parece que ese es un punto que a veces no se toma en cuenta de algunas decisiones. Y después me acordaba, o trataba de acordarme, con este tema de los candidatos que son construidos por los medios, esa famosa leyenda judía del golem. Ah, sí. A ver, yo me acuerdo por algún poeta algún poema de Borges y por Scholem, que creo que un rabí de Praga en el siglo XVI, ante los ataques antisemitas, decide construir como una especie, digamos, casi como una actitud divina, desde el barro, construir una especie de humanoide, ¿no?, que lo defienda de esos ataques. Y la cuestión es que le sale mal, ¿no?, el experimento, y el humanoide resulta que es torpe, no sabe hablar, es un inútil, lo pone a barrer y barre mal y no termina las cosas, ¿no? Y le había puesto en la frente la palabra del hebreo que es emet, que era verdad, emet. Eso tenía que ver mucho con la cábala judía, también el valor de las palabras. Bueno, la cuestión es que cuando se da cuenta que es un inútil, esto que creó, lo intenta desestimar. Entonces, ¿qué hace? Le saca una E del emet, le saca la E, queda met, y eso significa muerte. Y en ese mismo momento muere el golem, ¿no? Entonces me da la sensación de que con los medios pasa más o menos esto, y pasan del emet a la met, ¿no? de un momento a otro. Digo, ensalzan demasiado a un candidato y cuando no le sirve, esta fue la sensación que yo tuve con Macri, con De Narváez, etcétera, tipos que con Wiener, digamos, tipos que de golpe fueron puestos arriba de todo, y cuando dejan de servir le sacan la E de elegibles, diría yo esta vez, le sacan esa E y mueren. Bueno, después de esta linda historia del golem, nos vamos a hacer un corte y ya venimos. Le dije a mi mamá que quería una compu, pero no se podía. La llevo como libro, como un cuaderno más. En clase buscamos en el diccionario. Tenemos wifi en el curso. Para ver los mapas, buscar los nombres. Permite que todos tengan acceso a la información y eso sin duda que iguala e incluye. Me conecté a Conectar Igualdad para bajar aplicaciones de libros. A través del programa Maestro se puede ver qué es lo que están haciendo. Si hay alguno que se desvía para alguna otra página, se le puede poner silencio. Es una escuela técnica de especialidad electromecánica. En la NEDU viene hecha para nosotros. Simulación de circuitos, simulación de mecanismos. Una computadora de ahora no sé si te trae todo esto. Las netbooks del plan Conectar Igualdad ya forman parte de la vida de 2,5 millones de chicos argentinos. Y estamos cada vez más cerca de llegar a las 3,5 millones de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de toda la Argentina. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.